Y justamente quien estuvo trabajando a lo largo del tratamiento legislativo en este tema, y lo tenemos hoy aquí, es Roberto Riolfo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? Muchísimas gracias. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo andan? No te dieron casi tiempo de llegar al Parlamento. Casi ni tiempo ni de maquillarme casi. ¿Cómo les va? Por supuesto, muy buenas noches a los televidentes. Por 18 votos en 31 se aprobó entonces en el Senado finalmente la ley de urgente consideración. Este tema que fue en este año 2020 junto con el COVID-19 los grandes temas que ha tenido este país. Hoy tuvo este final entonces en la Cámara, en la mañana de la Cámara del Senado. Decía justamente ahora falta la firma, que estampe la firma del presidente de la República para que sea promulgada y posteriormente, por supuesto, va a ser publicada en el Diario Oficial. Pero esta ley generó muchísima polémica. Recordemos que para algunos sectores de la oposición hablaban de que esto era prácticamente un programa de gobierno y que había temas muy pesados, muy importantes para estar tratándolos de manera tan urgente en la discusión parlamentaria. También dentro de la coalición multicolor hubo polémica por algunos artículos y encima de eso estábamos cursando justamente una pandemia. ¿Qué podía pasar adentro del Parlamento? La circulación de las diferentes comisiones, mucha gente circulando por el Palacio Legislativo, había muchos temores y bueno, finalmente hoy se termina votando. Vamos a conocer entonces en una primera placa el esqueleto de este proyecto inicial, cómo vino redactado desde el Poder Ejecutivo. Tenía en primera instancia 501 artículos, estaba dividido en 9 secciones, desde seguridad, Secretaría de Inteligencia, Educación, Economía, en fin, todos los temas prácticamente que puede tener un país para resolver. De estos 501 artículos iniciales, finalmente esta mañana fueron aprobados 476 artículos. Vamos a repasar los principales puntos que generaron controversia. Allí en una segunda placa hubo debates duros, hubo temas álgidos y controversiales. En seguridad pública, la legítima defensa sin dudas fue el que se robó el mayor debate, el más duro en realidad. En educación, la gobernanza; en economía, la regla fiscal y la libertad financiera. Las empresas públicas, recordemos el monopolio de ANCAP, también que Antel tuviera una competencia de privados. En relaciones laborales, el derecho a la huelga. En vivienda, el arrendamiento sin garantías, qué garantías podían tener los que arrendaban y cómo ha cambiado ese escenario, cómo cambiaría ese escenario. Y en una de los capítulos que decía otras disposiciones, estamos hablando de la libre circulación, de los piquetes, el libre accionar policial y también el sistema de áreas protegidas. Vamos a estar escuchando ahora entonces de estos temas que fueron controversiales las diferentes voces. Vamos a arrancar entonces con el tema de la seguridad pública y la legítima defensa. ¿Qué decía el oficialismo al respecto? La definición de autoridad podrá ser más o menos densa o profunda, pero necesitamos una operativa y práctica. Y la autoridad es la que el propio orden jurídico dice que es. En ese esquema, la policía tiene una tarea, tiene un rol, que es la de la aplicación de las normas jurídicas a varios efectos. Por ejemplo, para mantener el orden público, para disuadir, prevenir y eventualmente reprimir el delito. Lo que hace esta norma es darle más, especificando la función de la represión, la especifica. Bueno, como usted tiene que disuadir y prevenir, no necesita nada, ya lo tiene. Ahora, si tiene que reprimir, ¿cómo reprime? Bueno, y acá le pone estrictamente una descripción a la represión, que es propio de la policía. No hay policía sin represión. El policía debe tener una protección especial, que es la de la ley. Es la persona que ejecuta el Estado de Derecho, la que actúa la ley, la que defiende al ciudadano. Debe tener una presunción siempre a su favor de que está utilizando el arma en forma legal y legítima. Y esta presunción la determina el juez después en análisis. Pero en el momento que el policía está frente al delincuente, que es una fracción de segundo, que es un instante, que tiene que decidir, ahí tiene que estar la ley acompañando a la primera línea de defensa de la sociedad, que es el policía. Por su parte, la diputada de la oposición, me refiero a Ana Olivera, citó en sala lo que sugiere el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República al respecto. Presunción de legitimidad de la actuación policial. Ese artículo antes se llamaba presunción de inocencia para el funcionario policial o inocencia presunta para el funcionario policial, dice aquí el representante del Instituto de Derecho Penal. Y dice, el texto del artículo no cambió, solo se le cambió la etiqueta. Entonces,
Si el funcionario policial necesita esa fabricación extraña de causas de justificación o de presunción de inocencia que diga que todo lo que hace se presupone que es legítimo, cuando en realidad es así para todos los ciudadanos de la República, también para mí, cuando estoy hablando aquí, y para ustedes, cuando me están escuchando, todos tenemos esa misma prerrogativa de mandato constitucional. O se quiere dar el mensaje opuesto, es decir, que ellos están más legitimados o teniendo en cuenta el texto anterior, son más inocentes que el resto de los mortales que vagan por estas tierras. Lo veíamos en la placa, otro de los temas controversiales es sin duda el tema de la educación, su gobernanza y su, entre comillas, como denomina la oposición, su privatización. Lo vemos. Hablan de eso, entre otras razones, porque dicen que en el Consejo de Educación, que tiene 14 integrantes, representantes cada uno de distintos organismos, habrá 2 representantes, uno de las universidades privadas y otro de los institutos de enseñanza primaria y media privados. 2 en 14, y dicen que eso es privatización. Y yo creo que no es así, que está muy bien que la educación privada tenga un lugar en un ámbito donde hay amplísima mayoría de los representantes de organismos públicos, y que de repente, si nos bajamos de la soberbia, podemos aprender algo en algunos temas de la educación privada, que funcionó muy bien, por ejemplo, en los liceos como Jubilar o como Impulso en la cuenca de Casaballe, y no se trata de que haya que, digamos, hacer lo que ellos dicen, pero se trata que si se les escucha, de repente aportan elementos de interés. Creo que ya que tanto se reclama apertura para la consideración de estos temas, bueno, ahí hay una buena manera de demostrar que hay mente abierta para mejorar la educación y fundamentalmente la educación pública, que es donde va la enorme mayoría de los estudiantes en el Uruguay. Los proyectos a los que se refiere fundamentalmente son aquellos liceos de gestión privada que tienen el doble o el triple del presupuesto de la educación pública. Entonces está muy bien, la educación tiene que tomar experiencia de todos los diferentes lugares y también podemos ver muy buenos ejemplos en la educación pública. Tenemos liceos como por ejemplo el Liceo 5 de las Piedras que tiene un 90% de egreso con una modalidad 100% pública. Ahora, si el ejemplo que se nos va a poner son ejemplos en donde esos centros educativos tienen el doble o el triple del presupuesto, bueno, me parece que estamos siendo un poco injustos. Otro tema controversial donde se empantanó muchísimo la discusión parlamentaria fue en el tema de la economía. Allí 2 temas. Tenemos regla fiscal y el otro debate es el tema, bueno, el regla fiscal y también el tema de la inclusión financiera. Vamos a empezar por el primero, regla fiscal, ¿necesaria o no necesaria? Esto implica que en épocas donde hay bonanza económica, el país pueda tener un resguardo a los efectos de guardar para cuando no hay. Fíjense lo que nos está pasando ahora. Lamentablemente, el país, producto de cierta inestabilidad, de algunas situaciones que se han venido generando, de la baja de la economía, del déficit fiscal y demás, está sufriendo problemas, particularmente durante la pandemia, producto de que estos tiempos han sido tiempos de desorden, de desequilibrios, de gasto por encima de los límites. Desde el año 2011 en adelante, las cuentas públicas nos permitieron justamente ahorrar y tener lo que hoy es la espalda financiera que el Frente Amplio le ha dejado a este país, que no solo tiene que ver con la gran cantidad de reservas internacionales, sino además también con una sólida espalda a nivel de imagen institucional y financiera en el mundo. El otro tema de la economía controversial, lo decíamos, es la libertad financiera o inclusión financiera flexible. También, ¿necesaria o no? Se mejoran las opciones del trabajador en esta instancia. Nos parece que se le dan mejores opciones. Me parece que se equilibra mucho mejor la normativa vigente y está en línea con lo que nosotros habíamos propuesto. ¿No queda supeditado lo que el empleador decida o proponga? Bueno, no es lo que el empleador decida. La norma está pautando un acuerdo entre el empleador y el trabajador en función de los criterios que se acuerden para ver de qué manera cobra su salario. Mejora sustancialmente lo que estaba vigente hasta ahora, donde el empleador no tiene ningún tipo de opción. Esto abre la puerta a la informalidad,
abre la puerta a la irregularidad de los aportes a la seguridad social, como antes cuando recibíamos la plata en efectivo no sabíamos muy bien si efectivamente lo que estaba pasando y lo que decía en el recibo era eso mismo. Abre la puerta también a que los patrones justamente si no acuerdan el método de pago, no se sienten cómodos con el método de pago que elige el trabajador, puedan no contratarlo. Es decir, ahí es bastante complejo, sobre todo para la clase trabajadora, estos cambios que se introducen. Finalmente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a requerimiento del partido integrante de la coalición, me refiero a Cabildo Abierto, y también de la oposición Frente Amplio, fue quitada esta ley de urgente consideración. En diputados fue que finalmente se resolvió y el Senado lo aprobó. Va a ser tratada en el correr del año por el Parlamento. El Frente Amplio y Cabildo Abierto pretenden que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas crezca aún más de lo que tiene hoy el país. Ahora, en pleno curso de la pandemia y siguiendo con el tema de lo que fue esta ley de urgente consideración en el Parlamento, era necesario, era imprescindible tratarla. Recordemos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había dicho que necesitaba este instrumento para poder gobernar. Este instrumento ya llegó a Torre Ejecutiva. Nosotros tenemos novedades. Allí está nuestra compañera María Eugenia García, alias La Tuque, allí en Torre Ejecutiva. La vemos. Ahí está. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Qué novedades tenés? ¿Cómo nos puedes contar de la llegada de Rodrigo Ferrés con esta ley de urgente consideración desde el Parlamento hasta Torre Ejecutiva? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti, para todos en el estudio y por supuesto para todos los televidentes. Estamos en Casa de Gobierno porque la ley de urgente consideración llegó hace una hora aproximadamente aquí a la Torre Ejecutiva. Llegó en manos de secretarios del Senado, secretarios de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Llegó en una carpeta color marrón de cuero con el escudo y el logo de presidencia color dorado. Y bueno, bajó el prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, a recibir en mano la ley de urgente consideración. Luego de varios minutos de entregar la ley de urgente consideración, habló con los medios de comunicación el prosecretario. ¿Qué dijo? Bueno, la ley va a ser promulgada y publicada en las próximas horas. Esta ley justamente subió y está ahora en la prosecretaría. Esto significa que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y por supuesto Rodrigo Ferrés, tendrán que firmar la misma y en las próximas horas va a quedar promulgada y publicada. Además, Roberto y televidentes, contarles que los próximos días se va a publicar en el diario oficial. Para el Poder Ejecutivo, como también tú lo mencionabas recién, esto es un instrumento, una herramienta muy importante. Ferrés llamó a la ley popular, transparente y de oportunidades. Si les parece, compartimos la palabra del prosecretario. Se promulga por parte del Poder Ejecutivo y se manda a publicar. ¿Requiere algún tipo de reglamentación, algún artículo? Bueno, sí, van a haber artículos que la propia ley establece que quedan sujetos a la reglamentación. ¿Por qué? Porque precisan especificarse, desarrollarse por parte del Poder Ejecutivo a través de decretos reglamentarios. En algunos casos no, pero bueno, creemos que para el Poder Ejecutivo este es un instrumento muy importante. Esto acá culmina una etapa donde el presidente de la República se comprometió con la ciudadanía en enviar un proyecto de ley de urgencia con propuestas que son de evolución del Estado, una ley popular, transparente y de oportunidades. Ferrés, más allá de las modificaciones, ¿está conforme en general con el tratamiento y el resultado? Estamos conformes. El presidente de la República siempre ha dicho que la política es el arte de lo posible. Una vez que entró primero en el Senado, luego la discusión en diputados, luego volvió al Senado, los acuerdos parlamentarios hicieron posible esta ley que está acá, y bueno, ahora vamos con estos instrumentos a hacer posible lo necesario para el país, que es mejorar la seguridad pública, la educación, cuestiones vinculadas a las políticas públicas en cuanto a su monitoreo, su evaluación, eficiencia en las compras del Estado, cuestiones vinculadas a las infraestructuras, vinculados a los ámbitos sociales, es decir, hay mucho para hacer. Es un día muy importante hoy para el Poder Ejecutivo.
Roberto, antes de despedirme de tu intervención, contarles que se vienen muchas reuniones aquí en Casa de Gobierno porque ahora el presidente se tendrá que reunir con todos los ministros para empezar a articular la ley de urgente consideración. Hoy de tarde ya estuvo por aquí Irene Moreira, quien es ministra de Vivienda, así que bueno, se prevé que en el día de mañana justamente haya muchas reuniones aquí de los ministros con el presidente de la República y con el secretario Álvaro Delgado. Bien, muchísimas gracias, María Eugenia, por hoy. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un poquito de historia, decirles que el viernes 13 de marzo, cuando apareció el primer caso de COVID en nuestro país, las alarmas se prendieron, ni que hablar para el Poder Ejecutivo, porque cómo controlar una pandemia en nuestro país era algo nuevo, también para la población, ni que hablar. Y en el medio, en danza, el tema de la ley de urgente consideración, por lo que decíamos, la importancia para el presidente de la República y todo el Poder Ejecutivo para poder gobernar con este instrumento. Pero bueno, decirles también que finalmente a las 17 horas del jueves 23 de abril, lo vemos en imágenes, el prosecretario de la Presidencia partía de allí de Torre Ejecutiva al revés, el proceso al revés inverso al que vimos recién, llegó al Parlamento y le entregó a la vicepresidenta de la República, me refiero a Beatriz Argimón, este proyecto de ley de urgente consideración elaborado entonces por el Poder Ejecutivo, redactado por este hombre justamente, Rodrigo Ferrés, y que disponía de 90 días para tratarlo. A las cámaras finalmente le sobró 15 días en el tratamiento de la ley de urgente consideración. Vamos a abrir una última placa para conocer el mecanismo inicial, cuál fue. Allí vamos a ver que la Cámara de Senadores disponía de 45 días, la Cámara de Diputados disponía de 30 días, y si la Cámara Baja modificaba el texto, que fue el caso justamente, tuvo alrededor de unas 40 modificaciones, el Senado contaba con 15 días más. Entonces, si hacemos la cuenta, el jueves 23 de abril, 90 días, se cumplirían el próximo 23 de julio, estamos a 8, le sobró 15 días al Parlamento, se trabajó de forma muy articulada, no solamente del oficialismo, también con la oposición, se trataron grupos de artículos para ir avanzando, fue un trabajo realmente maratónico, un debate maratónico también, allí estuvimos presentes y vimos todo ese proceso. Ahora, por supuesto, los pingos se ven en la cancha, lo ha dicho el presidente de la República en la campaña y también antes de asumir, cuando estaba trabajando allí en su sede en Boulevard Artigas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estos artículos, estos 476, empiezan a andar por el país, veremos de qué forma afecta o influye e incide en la vida de la población, que es lo importante, ¿no? Es Bien, así, Robert. sí, Es así. El Así aterrizaje, que, el cumplimiento de la exactamente, ley. veremos entonces de Porque qué además forma. cuando decís afecta, te entiendo, afecta negativo o positivamente. Claro, Afectar no es, afectar no no es necesariamente negativo. Claro, porque está como negativo, pero en realidad es como tú decís, tal cual. Sí. Bueno, Robert, muchas gracias por la Un placer. información y este gran repaso que hiciste en base a lo trabajado. Es que fue un tema muy importante en el Sin año, dudas. junto con el COVID sigue, pero esto ya va Lo finalizando. presentaste así y es así. Es Muchas así. gracias. Gracias, un placer.